El día de hoy tenemos un tema que no es de envergadura, y es que las nuevas generaciones están teniendo menos sexo que las anteriores. Y es extraño esto, porque tú dices, oye, tienen más tecnología, es más fácil contactar con el sexo opuesto. Y si tú estabas en mis tiempos, para salir con la chica había que llamarla al teléfono fijo y te contestaba su padre. Te hacía toda una interrogante, te hacía preguntas para saber de ti. Y de ahí él sabía que tú ibas a salir con su hija, así que ella tenía que pedir permiso. Así que todo un rollo era, mientras que ahora los chicos pueden mandarle por el WhatsApp un emoticon de berenjena, la chica responde con la carita babeando y ya saben que van a concretar la sana matraca. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Para las nuevas generaciones es tan difícil ponerla. Revisando unas estadísticas, las voy a compartir en mi cuenta de Facebook personal, la encuentran como facebook.com/tiobalta69. Y dice de que hasta el año 2018, esto es antes de pandemia, porque después de pandemia se volvió mucho más jodido, el promedio de hombres que no la pone era de 28% de los hombres que no tenían sexo en un rango de 6 meses, que pasaban más de 6 meses sin poder ponerla. O sea, una vida sexual no activa. Y las mujeres era 18%. ¿Qué es lo más curioso en esta estadística cuando la vean? Que si van retrocediendo en años, las mujeres más o menos siempre han estado igual, entre 18, 15%, 14%, mientras que los hombres han ido despegando. O sea, cada vez han sido menos los hombres que están teniendo sexo durante el tiempo. Y esto nos da a entender algo que es difícil de creer, pero aparentemente hay hombres que están teniendo sexo con más de una mujer. No lo digo yo, lo dice la data, y es inaceptable eso. Pero también conversando con una amiga me dice, oye José, pero puede ser de que las chicas estén teniendo sexo entre ellas. Y dije también, pero creo que va más por el otro tema, de que hay un grupo pequeño de hombres que se está fornicando a la gran mayoría de chicas. Y la pregunta es por qué esto está sucediendo y por qué las chicas no quieren salir con todos. El tipo, el loser, el perdedor siempre va a decir, no, es porque son pintones, no, es porque tienen plata, es porque tienen carro. Pero yo les puedo asegurar que no es una sola razón, no puede ser una sola razón, porque tengo amigos que tienen carro del año y que no cachan hace 2 años, tengo amigos gerentes que tienen muy buenos sueldos y que no pueden ponerla, tengo amigos fumones que cogen que da miedo, así que es más que eso. Y por eso quiero tratar de ir al fondo del asunto, para que si tú, humano promedio que me estás escuchando, puede ser que dices, oye, no puedo mover la pelvis hace tiempo, entonces tú vas a decir, oye, puede ser que esté cometiendo uno de estos errores. Y si tienen alguna teoría de por qué los hombres están teniendo menos sexo ahora, pueden compartirla también entre los comentarios. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, josebalta.com. Si buscan suplementos, envío solo a Perú, proteínas, aminoácidos, quemadores, vienen con mi asesoría. Y si desean contactarme para asesoría online, fitness o para mi curso de oratoria y ventas que empieza este sábado por fin, me encuentran al más 51 98 90 23 986. Estoy en Surquillo, y para la gente de provincia o del extranjero que quiera clases online, puede escribirme para tenerlos ahí anotados, porque estoy pensando también en iniciar grupos online, pero todavía eso lo estoy maquinando. Así que iniciamos. Voy a compartir con ustedes mi teoría de qué es lo que está sucediendo, que por qué hay menos hombres cogiendo ahora. Creo que hay una gran diferencia que la gente está olvidando de qué es lo que el hombre busca para coger y qué es lo que la mujer busca para coger. Digamos, vamos a la mentalidad nuestra, porque la mayoría de gente que sigue este canal son hombres. La mentalidad del hombre. Tienes 2 chicas de 18, ya 20 años, vamos a ser más generosos. 2 chicas de 20 años. Se ven igual, no son muy bonitas, son promedio, no hay un super cuerpo, media tabla incluso las dos, media tabla, no es un super cuerpo, no saben, ya, ok, vamos a ponerlo hasta ahí, ya. Una de ellas es buena hablando, una de ellas tiene estudios, esa misma chica es emprendedora, y la otra chica es media flojita, está hueveando todo el día, está jugando videojuegos. Si yo te pregunto a ti, y la pregunta va para vamos a hacer la pregunta para el hombre promedio, porque alguno va a decir, no, yo solamente me cogería esta. ¿A cuál de las 2 chicas te cogerías? Y la gran mayoría va a decir, me cojo las 2. ¿Por qué? Porque si más o menos están igual y no se ven tan mal y son jóvenes, oye, ¿por qué no cogerme a las 2? Es más, yo te diría, me cojo la que vive más cerca de la casa.
Pero puedes ver que el hombre es menos exigente cuando se trata de fornicar. Sin embargo, para la mujer no es suficiente de que el hombre sea pintón, no es suficiente de que el hombre esté estudiando, no es suficiente de que el hombre tenga dinero. Es todo el paquete, es cómo se presenta, si tiene empatía, cómo es su trato, si no está muy necesitado. Entonces, todo eso se va trabajando y la sociedad actual está haciendo que tanto el hombre como la mujer se relaje, pero a diferencia, como pueden ver, si la mujer se relaja, no pierde su cotización sexual en el mercado, mientras que el hombre sí la pierde de manera exponencial. Y esto es bueno, porque si tú lo analizas, tú dices, oye, ya entendí el problema. Quiere decir que si me desahuevo, si me quito la... Ese debería ser otro término también, la desahuevación de la cuarentena, ¿no? De quitarte la paja mental que nos ha dejado la cuarentena y empiezas a trabajar en ti, vas a tener un gran chance de sobresalir, porque no es tan difícil sobresalir y solamente tienes que empezar a trabajar en mejorar tu valor para que puedas hacer la diferencia. Así que el primer motivo creo que es la cultura del relajo. La cultura del relajo le está golpeando más fuerte a los hombres que a las mujeres. El siguiente motivo son en mi opinión, son las aplicaciones para conseguir pareja. Y revisando bastante, vi de que muchas páginas se quejaban, que le decían a los chicos, si ustedes quieren conseguir pareja, desinstalen esas aplicaciones que son el demonio. Pero yo les puedo decir que no, lo que pasa es que la gente no sabe utilizarla, pero acá hay algo más. Incluso los pintones no saben utilizarla. Tengo amigos bien feos que le hacen linda tanto en Tinder como en Bumble. Y siempre yo les pido consejo porque, oye, no, tú tienes que cambiar esta foto, no ponga esta descripción. Y se puede aprender de esos. Tengo un episodio de cómo mejorar tu vida sexual en Tinder. O pongan Tinder José Balta en YouTube y les va a mostrar los errores clásicos que cometen los hombres cuando se trata de poner fotos para las aplicaciones. A veces la foto está muy de lejos, aparece con los amigos, se te ve muy necesitado, se te ve raro. Entonces, cuando tú pones buenas fotos y buena descripción y sabes presentar tu perfil en aplicaciones para conseguir pareja, tus matches se van a disparar y tu cara sigue siendo la misma, tu cara no ha cambiado. Aprovecho ya que estamos hablando del tema de aplicaciones para conseguir pareja, acá hay eso también lo voy a compartir en mi página de Facebook, unas cifras que dice el 5... Pinche, un toque, hay un tipo haciendo bulla acá. Ok, ya pasó creo. No, todavía. El vendedor de plátano está pasando. Ya. La cifra acá está. Dice que las mujeres en promedio scrollean hacia la derecha, o sea, le dan like al perfil en las aplicaciones para conseguir pareja. Scrollean para la derecha un 5% de las veces y 95% dicen que no. Mientras que el hombre un 53% de las veces dice que sí y 47% dice que no. Ese es el promedio, claro, porque yo le doy que sea al 90%, al 95%. Es bien difícil que le den no en una aplicación, pero la mayoría de chicas siempre va para el no y solamente acepta el 5%. Entonces, este 5% de los hombres está bien cargado, pero como te digo, la gran mayoría comete errores al hacer su perfil. Así que si tú haces bien las cosas, tú puedes estar tal vez no en el 5%, pero al menos en el 10%. Y con eso vas a tener una flaca nueva cada semana o cada 2 semanas, que creo que es respetable. Ya que estamos hablando del tema de una flaca nueva, quiero tocar, y esto no lo había notado acá, recién como una eyaculación, así me cayó, es el tema de la edad también. Cuando uno es joven, coge menos en el caso de los hombres, por el tema que hemos hablado, el tema de que uno recién está trabajando su valor, y aparte porque es más difícil para el hombre al inicio entender el juego. Recuerdo cuando yo tenía 21 años, que ya había empezado con el negocio. Creo que ya me había comprado mi primer carrito, pero era jodido levantar flacas. Era bien jodido. Y al año máximo, tenía 3 flacas al año. Así, esforzándome, chateando un culo. Y después con el tiempo te das cuenta, claro, no es solamente con el tiempo, porque el tiempo solo te vuelve viejo, pero con el tiempo y la experiencia y aplicándola, te das cuenta de que, oye, no es tan difícil el tema. Lo único que necesitas es un poco de empatía, ser amigable, ver cuál es tu estilo. Hay gente que es más divertida, otros que son más románticos. Yo cometí el error de querer ser romántico. A mí, siendo romántico, me va del culo, pues, ¿no? Pero siendo divertido, sí, una especie de payaso para las chicas. Entonces, tienes que ver cuál es tu estilo.
Y una vez que encuentras tu estilo, empezar a trabajar sobre eso, y no va a ser algo de la noche a la mañana, pero si lo haces de manera consistente, de acá a 1 año o 2 años, tu vida sexual se puede empezar a disparar. ¿Y por qué toco el tema de la edad? Porque aparece, se siente en redes sociales de que los hombres no están cogiendo, pero los que no están cogiendo son los más chicos, en general digo, los menores. Y en mis tiempos, cuando yo no cogía, no tenía redes sociales para quejarme. Esa es la diferencia. Ahora sí hay. Entonces, tengamos cuidado de que da la percepción de que ningún hombre está cogiendo, que la mayoría están aislados del sexo, cuando no es así. Es una cuestión de edad, nada más. Y ya que estamos hablando del tema del aislarse del sexo, pero antes recordarles que si quieren sus suplementos, pueden ir a la página josebalta.com, colágeno, aminoácidos, quemadores y proteínas, envíos a todo el Perú. Es la puta madre hacer la publicidad de tus propias vainas, ¿no? Ahora sí, pasamos al siguiente, y es los incel. ¿Quiénes son los incel? Estaba entre hacer un capítulo de solo incel o un capítulo de este tema del sexo, pero el tema de incel es algo así más nicho y preferí meterlo en ese tema. Pero los incel son un movimiento, a ver, dame un segundo. Involuntary celibate, o sea, célibe involuntario, incel. Ahí está, ese movimiento de los incel son un grupo de personas que está diciendo de que es un derecho para el hombre coger y que la mujer es mala porque no les está dando el sexo que ellos merecen, y por eso están atacando a chicas simpáticas y también a los hombres, a los más vergones. O sea, no solamente a los pintones, sino a los que sienten de que tienen más mujeres. Están atacando a las chicas simpáticas y a ellos para tratar de decir de que tienen que hacerles caso porque es un derecho el sexo. Y acá ese es un tema bien curioso, ¿eh? Porque el punto está que estos grupos, sobre todo los más extremistas, porque tenemos parte del movimiento que es, ¿no?, un punto medio, pero tenemos los extremos, y es curioso porque estos grupos de gente, en vez de decir, oye, tengo que incrementar mi valor, dicen, no, tengo que atacar al que está teniendo resultados y así creo que voy a tener yo resultados. Pero sabemos que les va a ir del culo al final, pero les digo eso porque esto es una tendencia fuerte en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Y ya se han dado varios casos de asesinatos. Hoy día estaba hablando con una amiga de Texas y me contaba de que en su colegio hace unos años un tipo entró con armas y mató a 2, 3 personas. ¿Por qué? Porque la chica que le gustaba no le hacía caso. Entonces mató a 2 o 3 huevones que eran los amigos de la chica. Y eso es lo que causa. O sea, cuando el hombre siente de que él no tiene chicas porque otro se le está quitando, genera un odio. O sea, él no se echa la culpa a sí mismo, sino le echa la culpa a los otros. Así que tengamos cuidado con esto de los incel. Y si desean que haga un episodio, me avisan y lo puedo revisar. Pero también los invito a ustedes a chequear en Google. El siguiente punto es las redes sociales. El tema de los seguidores. Chequen sus amigas y chequen a sus amigos. ¿Cuántos seguidores y seguidoras, mejor dicho, cuántos seguidores tienen sus amigas y cuántos seguidores tienen sus amigos? Una mujer promedio, así, no muy simpática, por lo general va a tener, es más, hasta fea les diría, arriba de 1000 seguidores, por lo general. Y un hombre promedio en Instagram va a tener 100 seguidores, 150, a no ser que haga contenido en redes sociales y toda la mierda, pero hablo de la persona promedio. Entonces puedes ver la red social, especialmente Instagram, Facebook no tanto, porque en Facebook puedes postear memes y puedes creer, pero sobre todo Instagram, que es la que está quedando, porque Facebook como que por ahí a veces se usa, a veces no. Creo que el Instagram favorece más a las mujeres que a los hombres. Entonces las mujeres tienen más acceso a ver, pero al mismo tiempo tienen más acceso a más seguidores, pero no les gustan todos sus seguidores, quieren un grupito nomás de ellos. Y los hombres no conocen tantas chicas o menos chicas ven su perfil. Así que creo que ese tema de las redes sociales también es otro punto. Y el último que quiero revisar en este podcast es el tema de la pérdida de la masculinidad. Es jodido ver actores como... Ok, no voy a decir nombres para no estar... No es necesario que diga nombres, pero actores a los cuales uno admira, que toda su vida se han mostrado masculinos,
Pero de la nada, porque Disney y otras plataformas estaban promoviendo la pendejada de que el hombre tiene que sensibilizarse, ahora estos huevones ahí, ¿no? Dice, no, el hombre tiene que mostrar sus emociones y toda la mierda. Y no, eso, el hombre no. O sea, no quiere decir que el hombre no tenga emociones, sí las tiene. Pero el hombre no se está preguntando cómo me siento. El hombre simplemente dice, tengo que hacer esto y lo hago y punto. Si tú mantienes tu masculinidad y si tú te muestras como debes de ser, ¿no? El hombre ejecuta actividades, el hombre consigue que las cosas se hagan. Si tú mantienes esas características, vas a atraer a muchas personas porque muchos hombres se están perdiendo porque la sociedad los está perturbando y les está tratando de deformar su identidad. Espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que la vida sexual no es un derecho, pero sí es una necesidad. Y sobre todo tengo varios clientes durante años y siempre que he visto problemas, por ejemplo, de insomnio, que no pueden dormir temprano, mal carácter, que se indignan de todo, falta de concentración, podría seguir así, pero ¿cuál es la raíz del problema? Es la falta de sexo. Y otro tema más es que a una mujer la atrae un hombre no solo de que tenga plata o que sea pintón, sino un hombre que consiga cosas, que construya cosas. Entonces, si la mujer te ve todo el día, que estás hueveando, que estás con los videojuegos, que no son malos, pero más de 1 hora diaria en videojuegos ya es un problema. Es como que yo quiera ir al gimnasio y me ponga a hacer curl bíceps por 8 horas. O sea, no tiene sentido. Todo tiene su momento y uno tiene que también saber producir, llevar valor a la sociedad, y eso hace de que el otro género, si es que te gusta el otro género, te respete, porque ve de que tú estás apoyando con algo. Espero que les haya gustado este episodio. Quiero revisar sus comentarios. Si desean contactarme para asesoría fitness o para mis talleres de ventas y oratoria, pueden hacer al más 51 98 90 23 986 al WhatsApp. Si quieren seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta, y los invito a seguir mi Facebook. Sé que el Facebook es una herramienta que ya prácticamente está quedando en el pasado, pero es bien amigable para subir contenido. Subo a veces clips que encuentro de South Park, de diferentes cosas que tocan temas recientes, y creo que es una buena manera de poder juntar la información también. Así que en Facebook me encuentran como facebook.com/tiobalta69. La bendición para todos ustedes, y si quieren escuchar estos episodios en inglés, los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nickname Uncle Balta.